La conexión con mis caballos es incomprensible e incluso condenada por algunas personas. Nunca entienden de qué son capaces estos grandes animales. Esta historia cambiará tu vida y tu opinión sobre los caballos. Mi nombre es Victoria, y nací en una región rural del sur de España, donde mis padres regentaban un rancho al que llamábamos Rancho La Arboleda. Desde pequeña, sentí una conexión muy especial con los caballos. Mientras otros niños preferían jugar al aire libre o ver televisión, yo pasaba largas horas acariciando a las yeguas, cepillando sus crines y susurrándoles palabras de aliento que nadie más entendía. Algunos vecinos murmuraban que mi vínculo con estos animales era extraño, que una mujer no debía andar siempre con los caballos o que, a saber qué secretos se contaban entre ellos. Nunca me importó, pues para mí, cada uno de mis caballos era parte de mi familia. Con el paso de los años, heredé el rancho y me convertí en la responsable de los establos. Adquirí nuevas yeguas, entrené potros jóvenes y ofrecí un refugio a caballos rescatados de situaciones terribles. Aún así, mis días no eran fáciles. El mantenimiento del rancho exigía tiempo, recursos y mucha dedicación. Recibía ayuda de mi marido, Javier, aunque a veces sentía que él no terminaba de comprender la intensidad de mi pasión. Se preocupaba más por los números y las cuentas que por los animales en sí. Pero yo jamás perdía la ilusión de compartir mi amor por los caballos con él, soñando con que algún día sintiera esa misma devoción que bullía en mi interior. Cierta tarde de primavera, mientras hacía una de mis rutas a caballo por los límites del rancho, escuché un relincho peculiar en la lejanía. Tenía un matiz urgente y, sobre todo, salvaje. Curiosa y preocupada, espoleé con cuidado a mi yegua, Estrella, para acercarme al origen de aquel sonido. Con el corazón acelerado, me interné entre los matorrales hasta que la vi, una sombra ágil y asustada que cojeaba cerca de un viejo alambre oxidado. Me aproximé con cautela para no espantarla y, al descubrir que se trataba de un mustang, un caballo salvaje, mi corazón dio un vuelco. Era un ejemplar de pelaje oscuro y crines sueltas, con una aura majestuosa difícil de describir. Sin embargo, sus movimientos eran torpes, parecía tener una herida en una de sus patas traseras, probablemente causado por algún cercado que no había visto a tiempo. Me conmovió su estado de vulnerabilidad. Aunque era un caballo fuerte y bravo, noté en sus ojos un destello de miedo y dolor. Decidí ayudarlo, consciente de que ganar su confianza no sería tarea fácil. Lentamente, desmonté y amarré a Estrella a un árbol cercano. Hablé en voz baja, procurando transmitir calma. Tras varios intentos, logré acercarme con un botiquín de primeros auxilios que siempre llevaba en mis alforjas. El mustang receló de mi presencia y amagó con huir, pero, al ver que no podía apoyar bien la pata, se quedó en el sitio, roncando por la nariz y sacudiendo la cabeza. Con sumo cuidado, limpié su herida, retirando astillas de madera y un fragmento de alambre incrustado. Cada segundo que pasaba sentía como su respiración se agitaba menos, como si comprendiera que yo estaba allí para aliviar su sufrimiento. Sabía que no podía obligarlo a acompañarme al rancho, su espíritu libre lo empujaría a regresar a la inmensidad de la montaña. De modo que, tras vendar su pata, lo dejé reposar un rato. Le ofrecí un poco de agua y, cuando terminé, retrocedí para darle espacio. Él me observó en silencio, con la cabeza ligeramente ladeada. En ese instante, me invadió una sensación poderosa, como si hubiese entablado un diálogo silencioso con ese animal. Una especie de entendimiento mutuo, yo no lo retendría contra su voluntad, y él aceptaría mi ayuda sin malinterpretarla como un sometimiento. Fue una experiencia mágica, de esas que uno atesora para siempre. Permanecí allí hasta que el sol empezó a ocultarse detrás de las colinas. Entonces, con un leve bufido, el mustang se alejó cojeando, pero con mayor firmeza que antes. Me quedé con el corazón lleno de satisfacción y la ilusión de volver a cruzármelo. No llevaba marca ni herradura, era un verdadero hijo de la libertad. Al volver al rancho, conté a Javier lo ocurrido, pero él solo respondió con un gesto de resignación. Los caballos salvajes no traen más que problemas, Vicky, comentó. No quise discutir. Yo estaba segura de que había hecho lo correcto y, de algún modo, sentía que aquel encuentro no sería el último. Esa noche,
dormí con la mente dando vueltas a la imagen de aquel Mustang oscuro, del brillo de sus ojos y de la leve rendición que me permitió acercarme. No supe descifrar por qué, pero algo me decía que, más temprano que tarde, su aparición en mi vida tendría consecuencias que jamás habría imaginado. Al amanecer del día siguiente, la curiosidad pudo más que el cansancio acumulado, y salí otra vez a cabalgar por la zona donde había encontrado al Mustang. Durante horas, recorrí senderos ocultos y barrancos, llamándolo con suaves chasquidos y murmurando palabras amables, esperando que apareciera tras algún arbusto como la vez anterior. Pero el silencio se mantuvo. Por momentos, me pareció entrever una silueta oscura entre las rocas, pero resultó ser solo un juego de luces y sombras provocado por el sol matinal. Regresé al rancho con los ánimos un poco decaídos, aunque era consciente de que un caballo salvaje jamás vendría a mí por mero anhelo, su instinto era el de correr y fundirse con la naturaleza. Javier, que me esperaba en el porche, me preguntó si había logrado algo. Le conté que no, y él suspiró con una mezcla de condescendencia y preocupación. No quiso discutir, pero noté su incomodidad. Yo también comprendía que teníamos otras tareas urgentes: atender a los caballos del establo, revisar cercas, preparar la siembra de la alfalfa para el otoño. No obstante, ese Mustang se había alojado en mi pensamiento como un recuerdo vivo. Por las noches, soñaba con su galope libre atravesando el valle, sus crines flotando al viento, invitándome a seguirlo para descubrir un territorio más vasto y puro. Esa sensación incesante me impulsaba a buscarlo cada vez que podía, a veces en las horas más improbables. En uno de esos intentos, en torno al mediodía, cargué agua y provisiones y partí sin avisar a nadie, decidida a expandir mi búsqueda hacia un cañón cercano. Tenía la corazonada de que podría haber encontrado un refugio allí, pues su geografía rocosa ofrecía escondites naturales y manantiales pequeños. Llevaba conmigo una cuerda larga, vendas limpias y un poco de alimento que, aunque dudaba que aceptara, sería un gesto de amistad. El calor resultaba agobiante, y tras varias horas sin rastro alguno, pensé en hacer una pausa. Fue entonces cuando, entre el canto de las chicharras, oí un rumor de pasos. Me levanté de un salto, la esperanza iluminando mi rostro. Pero la imagen que presencié fue muy diferente de lo que esperaba. A lo lejos, vislumbré a Javier junto a una figura femenina que reconocí tras unos segundos de aturdimiento. Se trataba de una vieja amiga suya, o al menos así me la había presentado el tiempo atrás. Al parecer, se encontraban charlando con mucha cercanía, casi en un tono confidencial. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Por qué estaba ella allí, en aquel lugar tan apartado del rancho? ¿Y por qué Javier no me mencionó nada al respecto? Me acerqué unos metros, cuidando no hacer ruido. Lo que escuché me rompió el corazón. Él le hablaba de lo difícil que se había vuelto vivir conmigo, de mi obsesión con los caballos y de la falta de atención que, según él, yo mostraba en nuestro matrimonio. Ella, a su vez, le acariciaba el brazo en un gesto comprensivo, y sus miradas se cruzaban con una complicidad que no dejaba lugar a dudas. Aquella reunión no era un simple encuentro de amigos. Una corriente de desengaño me atravesó el pecho. Sentí la garganta seca, como si de pronto no pudiera pronunciar palabra. Sin querer confrontarlos en ese instante, di media vuelta y me alejé, intentando contener las lágrimas. No deseaba escándalos ni explicaciones precipitadas. Mi corazón latía desbocado, mezclando rabia y tristeza a partes iguales. Aún en mi estado de confusión, me obligué a retomar el camino de regreso, buscando un lugar tranquilo donde derrumbarme sin testigos. Mientras avanzaba sin rumbo, mi mente se nublaba con la escena que acababa de presenciar. Parecía que, por más que me esforzara, jamás conseguiría el apoyo y la comprensión de Javier. Y lo que era peor, acababa de confirmarse que algo no marchaba bien entre nosotros desde hacía más tiempo del que yo imaginaba. Con el sol pegándome de frente, sentí que el mundo me pesaba más que nunca. Fue entonces cuando tuve que detenerme a la sombra de un gran alcornoque. Me senté bajo sus ramas y rompí a llorar en silencio, reprimiendo un sollozo tras otro para que nadie, ni siquiera el aire, pudiera escuchar mi pena. Allí, bajo ese viejo alcornoque, me inundó una sensación de soledad desgarradora. Mis lágrimas caían una tras otra, casi como un alivio desesperado ante la traición que acababa de descubrir.
Me preguntaba una y otra vez en qué había fallado y si realmente mi pasión por los caballos era tan incomprensible para el resto del mundo como pensaba mi marido. En medio de aquella agonía silenciosa, sentí de pronto un suave roce en mi hombro. Fue tan sutil que al principio lo atribuí a la brisa. Pero al girar la cabeza, me encontré con la mirada profunda del Mustang oscuro. Sus ojos me observaban con una mezcla de curiosidad y empatía, como si percibiera mi dolor. Un estremecimiento recorrió mi piel, incapaz de creer que, justo en ese momento, él hubiera aparecido para ofrecerme consuelo. Mi primer impulso fue limpiarme las lágrimas y quedarme muy quieta. No quería asustarlo, era consciente de su espíritu libre y de su naturaleza desconfiada. Sin embargo, él se mantuvo allí, cerca, inhalando mi presencia y soltando un leve bufido. Por alguna razón, aquella simple exhalación me reconfortó más que un millar de palabras. Era como si me estuviera diciendo, te veo, sé que sufres y aquí estoy. Tras varios segundos de contemplación mutua, extendí con cuidado mi mano hacia su hocico. Al principio, retrocedió medio paso, pero luego se acercó con cautela y dejó que mi palma acariciara su pelaje. Su tacto era cálido, con un ligero temblor que evidenciaba su cautela, aunque no hostilidad. Mi corazón se llenó de gratitud. Reconocí en sus ojos la misma valentía que vi el día que lo socorrí. De algún modo, ahora él estaba devolviéndome ese gesto de ayuda. El tiempo pareció detenerse bajo ese alcornoque. Me sentía protegida por la sombra y, por extraño que sonara, acompañada en mi dolor por un Mustang que no debía nada a nadie, pero que escogía permanecer a mi lado. Mis lágrimas dejaron de caer y, en su lugar, brotó un murmullo de palabras entrecortadas. Empecé a contarle, como si él pudiera entender cada frase, lo que me torturaba el alma, la traición de Javier, la incomprensión que sentía hacia mi pasión, y la incertidumbre de no saber qué camino tomar. El Mustang me escuchó en silencio, con sus orejas girando al compás de mi voz. A veces ladeaba la cabeza, otras veces soltaba un leve relincho apagado, como si respondiera a mi historia. Y así, en la soledad de aquel paraje, hallé un consuelo inédito. No era la primera vez que hablaba con un caballo, claro, pero nunca antes había sentido tanta conexión espiritual. Mientras acariciaba su crin negra, noté una cicatriz tenue en su lomo, posiblemente antigua. No pude evitar pensar en el sufrimiento que él mismo habría superado. Los rayos de sol fueron moviéndose, anunciando que la tarde avanzaba. Yo, sin embargo, seguía sin prisa por partir. Sabía que al volver al rancho me esperaba una conversación pendiente, o incluso un enfrentamiento con Javier. Pero no quería imaginar ese momento aún. Necesitaba aferrarme a la serenidad que me ofrecía el Mustang y a ese pequeño oasis de paz que formábamos bajo el árbol. Cuando, al fin, sentí la necesidad de moverme, el caballo pareció entender. Se apartó despacio, dejándome espacio para ponerme en pie. Sus ojos, sin embargo, no se apartaban de mí. Tomé aire y le di las gracias en un susurro por haber aparecido cuando más lo necesitaba. Me parecía casi milagroso que, de toda la vasta extensión de tierra, hubiera emergido justo detrás de mí. Fue entonces que recordé las palabras de mi abuelo, un gran amante de los caballos: los animales siempre perciben nuestro corazón, hija. Ellos sabrán a quién acudir en la necesidad. Su legado cobraba un nuevo sentido. Antes de dar un paso hacia el camino, me giré para ver si el Mustang me seguiría. Él se quedó allí, inmóvil, observándome con la quietud de un guardián. Sabía que no lo podía forzar, su espíritu pertenecía a la libertad y era posible que en cualquier momento desapareciera entre las colinas. Aún así, me marché con el corazón un poco más ligero, consciente de que acababa de vivir un momento único y de que ese animal, sin lugar a dudas, se había convertido en un aliado incondicional de mi alma. Regresé al rancho al anochecer, llena de determinación. Sabía que debía enfrentar a Javier y comprender qué estaba sucediendo realmente. Al llegar, lo encontré en el porche, ensimismado, sin poder disimular la tensión que le recorría la mirada. Nos encerramos en la cocina para hablar sin rodeos. Mi voz temblaba al exigirle explicaciones sobre aquel encuentro clandestino. Él me miró con incredulidad, balbuceando excusas y hablando de malentendidos y cosas que no eran lo que parecían.
pero sus ojos evitaban los míos, y eso solo confirmaba lo que mi corazón ya intuía. La conversación se prolongó, con él negando parcialmente la infidelidad, pero sin lograr convencerme de su inocencia. La verdad es que, en ese punto, poco importaba si habían cruzado el límite o no, la falta de confianza y la deslealtad emocional estaban claras. Terminamos en un punto muerto, sin un acuerdo ni la tranquilidad de una reconciliación genuina. Exhausta, me fui a mi cuarto, cerré la puerta y me tumbé en la cama con la mente dando vueltas. Esa noche no pude pegar ojo. Cada vez que cerraba los párpados, visualizaba el reflejo de mi marido con otra mujer o la imagen del Mustang ofreciéndome consuelo en mis horas más oscuras. Una idea fue cobrando forma en mi mente. Quizás había llegado el momento de hacer cambios profundos en mi vida, de priorizar mi felicidad y dejar de supeditar mis decisiones al temor de quedarme sola. Me preguntaba si, en realidad, ya llevaba demasiado tiempo, sola, con Javier. Al día siguiente, decidí tomar aire y enfocarme en los caballos. Era mi refugio, mi fuerza. Revisé los establos, alimenté a las yeguas y me aseguré de que todo el rancho estuviera en orden. Mientras repartía cubos de heno, un relincho lejano captó mi atención. Mi corazón se aceleró, reconocía ese tono bravo e indómito. Sin dudarlo, corrí fuera del cobertizo y, en la distancia, vi la silueta inconfundible del Mustang oscurecido por el sol matinal. Parecía que quería acercarse, pero se detuvo a prudente distancia. El resto de mis caballos lo observaban con mezcla de asombro y cautela, pues no era común ver un animal salvaje tan próximo al rancho. Con un nudo en la garganta y los ojos llenos de agradecimiento, avancé hasta donde se encontraba. Por un instante, creí que saldría corriendo, pero en vez de eso, soltó un bufido y relinchó, como si me llamara. Llevada por un impulso irrefrenable, lo invité a entrar al corral abierto. Para mi sorpresa, dio unos pasos hacia mí, aunque manteniendo la cabeza en alto y los músculos tensos, listo para huir si algo lo inquietaba. Durante la siguiente hora, intenté que se familiarizara con el entorno. Le hablé en voz baja, mencionando anécdotas de mis otros caballos y la manera en que los había rescatado o entrenado. Tenía la corazonada de que el Mustang captaría mis intenciones, aunque no dominara mi idioma. Le tendí algo de alfalfa fresca, la cual olfateó con curiosidad antes de probar un bocado pequeño. Era como un pacto de confianza renovado. Esa noche, mientras el rancho se sumía en el silencio, me quedé contemplando la luna. Me sorprendió escuchar pasos firmes cerca de la valla. El Mustang se había aproximado a la casa, con su mirada serena, como si custodiara mis pensamientos. En ese instante, comprendí algo vital: ese caballo, al que apenas conocía, me había mostrado más lealtad y apoyo que la persona con la que compartía mi vida. No se trataba solo de un corcel salvaje, sino de un ser con un alma grande, capaz de percibir mi dolor y de ofrecerme compañía sin esperar nada a cambio. Con un susurro, lo llamé, y él se acercó lo suficiente para que pudiera acariciar su hocico. «Gracias», pronuncié, sintiendo mis ojos humedecerse. Recordé la herida que le limpié aquella primera vez, y me di cuenta de que, de algún modo, nos habíamos sanado mutuamente. Yo le alivié su lesión física y él me estaba ayudando a sanar mi corazón herido. En los días posteriores, mi relación con Javier se tornó más distante. Él evitaba hablar del tema, y yo, por mi parte, ya no encontraba fuerzas para intentar salvar lo que se había fracturado. Sin embargo, en la penumbra de mi pena, ese Mustang se convirtió en mi compañero constante. No lo había domado, ni le había puesto una silla, simplemente, nos acompañábamos. Algunas mañanas, se marchaba con el primer rayo de sol para explorar los cerros, pero en otras aparecía en el corral al atardecer, como si regresara a comprobar que todo estuviera bien. Cierta tarde, mientras observaba su perfil fuerte y libre contra la luz dorada del crepúsculo, entendí que a veces la vida te envía señales en formas inesperadas. Para mí, la señal tenía crines negras y un trote imponente. Aquel caballo salvaje me había salvado de caer en un abismo de tristeza, devolviéndome la esperanza y recordándome que la libertad, tanto física como emocional, era un derecho que debía reclamar. Siempre lo recordaré como el Mustang con el alma más grande que había conocido. El que se presentó cuando nadie más estuvo para sostenerme. El que, sin palabras,
Me enseñó que el amor genuino nace de la comprensión mutua y no de las ataduras. Y aunque no sé qué camino tomará mi matrimonio ni mi vida a partir de ahora, estoy segura de que este encuentro cambió mi destino para siempre. Desde entonces, cada vez que escucho un relincho en la distancia, sonrío con la certeza de que, en medio de la vastedad del paisaje, hay un ser noble que me salvó justo cuando más lo necesitaba.